Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén disfrutando de este día con la mejor de las energías. Hoy nos sumergimos en aguas que han estado agitadas, un verdadero ciclón de emociones en el universo de las redes sociales, protagonizado por dos figuras que gozan de un inmenso cariño por parte del público, Khan y Demet. Como el título que seguramente capturó su atención al instante bien lo anuncia, vamos a diseccionar ese enigmático post de Khan que, según todas las señales y los indicios, desató la furia de Demet. ¿Qué habrá publicado el apuesto Khan para provocar tal reacción en la radiante Demet? Acompáñenme en este recorrido para descubrir todos los pormenores, porque la historia se pone cada vez más interesante. Y antes de zambullirnos de lleno, si aún no han formado parte de nuestra comunidad, les extiendo una invitación sincera: suscríbanse a nuestro canal. Tenemos preparadas semanas de contenido que estoy seguro encontrarán fascinante y enriquecedor. Pues bien, la trama se desenvuelve en un pasado muy reciente, un lapso de tiempo que en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del estrellato puede sentirse como una eternidad y simultáneamente como un mero instante. Resulta que Khan, un nombre sinónimo de carisma arrollador y un agudo sentido del humor, compartió algo en sus plataformas sociales. Algo que a primera vista podría haber parecido completamente inofensivo. Pero como bien sabemos, las apariencias en este entramado de la vida pública a veces juegan chueco, ¿no es así? En este particular escenario, la reacción no se hizo esperar, y fue Demet, la deslumbrante Demet, quien pareció ser la más sensiblemente impactada por este misterioso post. Imaginen la escena: el feed de Instagram, Twitter, o quizás alguna otra plataforma que se nos escape, inundado por miles, quizás millones de mensajes, comentarios y, por supuesto, las inevitables especulaciones. De repente emerge a la luz una publicación de Khan. Permítanme ser sincero, al principio, muchos de nosotros pasamos por alto la profundidad de lo que había escrito. Era un texto aparentemente normal, quizás una fotografía acompañada de un breve pie de foto, o simplemente una idea lanzada al éter digital. Pero la clave, queridos amigos, residía en el contexto, en la precisión de las palabras utilizadas, y, de manera crucial, en la identidad de las personas involucradas. Se dice, se comenta y los rumores vuelan, que el post de Khan no fue una comunicación directa y explícita hacia Demet. Ahí reside la complejidad del asunto. Con frecuencia las indirectas poseen una capacidad de herir mucho mayor que las críticas directas, ¿no creen ustedes? Se murmura que Khan estaba reflexionando sobre experiencias pasadas, sobre relaciones que no alcanzaron el desenlace deseado, sobre decepciones acumuladas, e incluso, quizás, sobre celos hábilmente disimulados. Podría haber sido algo tan simple como una frase del tipo: a veces, cuando crees que lo tienes todo bajo control, te das cuenta de que has elegido el camino equivocado, o algo similar, un mensaje ciertamente ambiguo, pero cargado de un trasfondo personal que solo él, y posiblemente Demet, comprendían en su totalidad. La cuestión fundamental es que Demet, al percibir o leer este contenido, reaccionó de una manera sumamente visceral. No hubo una réplica directa en el propio post de Khan, eso habría sido francamente demasiado obvio. No, señoras y señores, la furia de Demet se manifestó a través de canales más sutiles, pero indudablemente contundentes. El primer indicio claro fue que comenzó a dejar de seguir a Khan en sus redes sociales. Un gesto que en el lenguaje digital contemporáneo equivale a un grito silencioso que proclama: hasta aquí hemos llegado. Pero la saga no terminó con ese solo acto. Pronto comenzaron a surgir rumores sobre discusiones acaloradas, sobre llamadas telefónicas que se extendían hasta altas horas de la noche, y sobre mensajes de texto que parecían arder en el aire digital. Las llamadas fuentes cercanas, esa frase tan intrigante y que siempre captamos con gran interés, aseguran que Demet se sintió profunda y dolorosamente traicionada. ¿La razón? Tal vez porque Khan, al externalizar sus frustraciones de una manera tan pública, estaba exponiendo aspectos que ella creía que debían permanecer en la esfera privada. O quizás, y aquí es donde la trama se complica y se vuelve aún más fascinante, porque ese post de Khan insinuaba algo que hería a Demet en lo más profundo de su orgullo o de sus sentimientos más íntimos. Imaginen por un instante que Khan, en su publicación, hubiera hecho referencia a la falta de compromiso o a la inmadurez dentro de una relación. Para Demet, quien podría considerarse a sí misma como una persona adulta y comprometida, tal declaración podría haber sido percibida como una bofetada. O aún peor, si el mensaje de Khan aludía a una tercera persona, quizás una expareja, o a una situación que Demet deseaba.
Hervientemente dejar atrás, la publicación se habría transformado de inmediato en una herida abierta y sangrante. Hubo un momento crucial en el que la tensión se volvió casi tangible, casi palpable en el ambiente digital. Se rumorea que Demet intentó activamente comunicarse con Khan, buscando una explicación, exigiendo una retractación o al menos una aclaración. Pero Khan, ya fuera por orgullo propio o por su particular manera de procesar las emociones y las situaciones, no cedió por completo. O quizás la respuesta que Khan ofreció fue considerada por Demet como insuficiente, como una forma de evadir la responsabilidad de sus palabras. Lo verdaderamente fascinante de todo este episodio es cómo, en la era digital en la que vivimos, una simple publicación puede desencadenar repercusiones de una magnitud tan considerable. Khan, quizás sin ser plenamente consciente de la envergadura de su acción, o de la interpretación que sus palabras podrían generar, abrió involuntariamente una caja de Pandora. Y Demet, sintiéndose atacada o profundamente herida, respondió con una fuerza y una determinación que demostraron, sin lugar a dudas, que no es alguien que permanezca en silencio cuando percibe una injusticia. Los admiradores y seguidores, como era de esperar, se dividieron instantáneamente en dos bandos irreconciliables. Por un lado, estaban aquellos que defendían fervientemente a Khan, argumentando que él simplemente estaba expresando sus sentimientos personales y que no tenía por qué someterse a una autocensura. Por el otro lado, se encontraban los defensores de Demet, quienes criticaron la evidente falta de tacto de Khan y lamentaron profundamente la aparente tensión que se había generado entre la pareja. Las redes sociales se transformaron de la noche a la mañana en un auténtico campo de batalla de opiniones, de análisis psicológicos improvisados y de teorías conspirativas que no cesaban de surgir. Y es que cuando hablamos de Khan y Demet, nos referimos a una de las parejas más adoradas y seguidas por el público. Cualquier mínima grieta o imperfección percibida en su relación se magnifica hasta el infinito, alcanzando proporciones épicas. Su química innegable en pantalla, su historia personal entrelazada tras bambalinas, todo ello contribuye a la profunda fascinación que ejercen sobre sus seguidores. Por esta razón, un post que parece desencadenar una furia tan intensa en Demet se convierte de inmediato en el tema principal de conversación y análisis. También se especula con la posibilidad de que el post de Khan no fuera concebido intencionadamente como un ataque directo, sino más bien como un desahogo personal. Un desahogo que por una desafortunada coincidencia o por una profunda conexión emocional compartida, terminó impactando a Demet de lleno y de forma dolorosa. Quizás Khan estaba atravesando un momento particularmente difícil, lidiando con sus propios demonios internos, y compartió algo sin ponderar detenidamente las consecuencias directas que podría tener en su relación. Pero como ya hemos señalado, las indirectas en ocasiones son las que más hieren. Podríamos imaginar, para ilustrar la situación, que Khan escribió algo sobre la intrínseca dificultad de encontrar a la persona adecuada en la vida, o sobre cómo las expectativas personales a menudo chocan de forma abrupta con la cruda realidad de las relaciones humanas. Para Demet, si ella se sintió reflejada en esas palabras, si percibió que Khan estaba generalizando de manera injusta o, peor aún, juzgándola directamente, su reacción habría sido completamente comprensible y justificada. Lo cierto es que la situación generó un prolongado silencio mediático por parte de ambos protagonistas. Un silencio que para los observadores atentos, gritaba a los cuatro vientos la existencia de serios problemas. Demet por un tiempo se ausentó de ciertas interacciones públicas a las que nos tenía acostumbrados, y Khan se volvió visiblemente más reservado en sus comunicaciones. Los seguidores, en un estado de constante expectación, buscaban señales, pequeños indicios en sus publicaciones y actualizaciones, con el fin de intentar descifrar qué estaba sucediendo realmente tras bambalinas. Y luego, de manera casi repentina, como si nada hubiera sucedido, o quizás tras haber mantenido una larga y profunda conversación, seguida de una reconciliación sincera, las cosas comenzaron a retornar a su cauce habitual. Demet retomó su activa interacción en las redes sociales, y Khan volvió a publicar contenido con su característico tono desenfadado y optimista. Sin embargo, la memoria de ese enigmático post y de la intensa furia que desató quedó indeleblemente grabada en la mente de los fans y en la historia reciente de su relación. Lo que este episodio nos enseña, más allá del mero drama inherente a la vida de las celebridades, es la importancia capital de una comunicación clara y efectiva. Unas palabras, por sencillas y aparentemente insignificantes que puedan parecer, pueden tener un impacto demoledor y amplificado. Y cuando se trata de relaciones, especialmente aquellas que están constantemente bajo el escrutinio público, cada palabra,
cada silencio cobra una relevancia crucial. La sutileza en este contexto puede convertirse en un arma de doble filo. ¿Qué lecciones podemos extraer de todo este fascinante entramado? En primer lugar, incluso las personalidades más carismáticas y admiradas pueden cometer errores o tener momentos de descuido en sus comunicaciones. En segundo lugar, que la forma en que reaccionamos ante las palabras de los demás, especialmente si nos sentimos heridos o atacados, revela mucho sobre nuestra propia fortaleza emocional y carácter. Y en tercer lugar, que las redes sociales, a pesar de acercarnos y conectarnos de manera sin precedentes, también tienen la capacidad de amplificar nuestros conflictos y malentendidos de una forma que nunca antes habíamos experimentado. Quizás la lección más trascendental de todas es que, detrás de las pantallas luminosas y de las fachadas de las personalidades públicas, existen seres humanos con emociones complejas, con miedos profundos, con inseguridades latentes. Y en ocasiones, un simple post, una frase aparentemente trivial, puede ser el detonante de una auténtica tormenta emocional. Y volviendo al post específico de Khan, lo que creo que verdaderamente hizo explotar la situación fue la combinación de un momento de vulnerabilidad por parte de Khan, una posible interpretación dolorosa por parte de Demet, y la naturaleza intrínsecamente pública de sus vidas. Si ellos no fueran figuras públicas, si sus vidas no estuvieran constantemente bajo el microscopio del público, quizás ese malentendido se habría resuelto de manera privada, en la intimidad de su hogar, sin el escrutinio implacable de millones de ojos observadores. Así que, para resumir, el post de Khan, lejos de ser una simple publicación casual y sin importancia, se convirtió en el epicentro de una crisis emocional significativa para Demet. Ya fuera por la elección precisa de las palabras, por el contexto en el que se encontraba, o por una interpretación personal y sensible por parte de ella, lo que resulta absolutamente innegable es que ese mensaje específico hizo tambalear, al menos temporalmente, los cimientos de su relación. Y nosotros, como espectadores cautivados, nos quedamos con la intriga, analizando cada detalle, y deseando fervientemente que ambos encuentren la paz y la felicidad duradera, tanto en sus exitosas carreras profesionales como en sus vidas personales. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este profundo recorrido por el misterioso post de Khan y la enérgica reacción de Demet. Como pueden apreciar, el mundo de las celebridades nunca deja de sorprendernos y de ofrecernos material para la reflexión y el debate. Les invito encarecidamente a que compartan sus propias teorías, sus especulaciones y sus opiniones en la sección de comentarios que encontrarán más abajo. ¿Qué creen ustedes que decía realmente ese post? ¿Cómo imaginan que se resolvieron las cosas entre ellos? Me encantaría leer sus valiosos pensamientos. Y si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, no olviden, por favor, darle un buen me gusta, que nos anima a seguir creando contenido de calidad, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de sorpresas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este recorrido. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Adiós.